Pues nada, vamos a hacer un experimento que llevamos un tiempecito realizando aquí en la Escola d'Estiu 2015, que me va a ayudar aquí mi compañera de laboratorio, otra científica, al igual que yo. Y pues nada, vamos a comenzar con el experimento. El experimento es muy sencillo, lo podéis realizar en casa. Solo necesitáis una botella de agua con un tapón, que lo podéis hacer o bien un agujerito en medio, muchos agujeritos para que parezca un volcán, o sin tapón, ¿vale? Necesitaréis la botella, aquí la sustancia esta que viene siendo el bicarbonato y ácido tartánico, pero bueno, suele ser la levadura química para la bollería. En todos los supermercados y grandes superficies la encontrarán. Vinagre de manzana, vino blanco, de lo que quieran, ¿vale? De ciruela no, porque no sale. Y luego colorante para paellas, lo pueden ver aquí, un poquito de colorante si quieren darle un efecto de lava. Y ya por último, pues la botella y agua. Necesitamos agua, ¿eh? Esto no se puede hacer solo con vinagre y la sustancia en cuestión. Por favor, compañera, vamos a vertir el agua. Aproximadamente unas 3/4 partes de la botella tienen que tener agua, entre 3/4 partes y la mitad. Verte. Bueno, así, y ahora echamos el vinagre. Le podéis hacer un agujero y echarlo todo, meter la presión. Tiene que tener bastante vinagre. Aproximadamente, si queréis que salga bien, media botella de vinagre. De manzana, ¿eh? Recordemos que de ciruela no va a salir. ¿De manzana o de vino blanco? De manzana o de vino blanco. Ahora podemos echar el colorante para que quede mejor. Una vez yo hecho ya todo el vinagre, echa el colorante ya ahí al gusto. Esto ya es al gusto, pues según la imaginación de cada niño, ¿no? Y ahora, para que salga más rápido, podemos ver, acérquese, estamos grabando con un dron, acercar el dron. Cuidado, no me dé con la hélice. Son 2 bolsas, ¿vale? Para que salga más rápido, yo tengo un invento que lo tengo ya aquí preparado, que es muy simple, ¿eh? Las corto y lo echo todo en una, no tiene más ciencia. Bueno, voy a proceder a hacer el experimento. Como habéis podido ver, he apartado la mesa porque puedo ensuciar. Mejor no hacerlo en casa ni en la galería. Mejor en la calle o en casa de algún amigo. ¡Ah! Bueno, aquí tenemos el volcán, niños. Bueno, chicos, como habéis podido ver, este es uno de los experimentos estrella de la escuela de este año para los niños más pequeños. Si me acompañáis, podemos ver unos detalles que a lo mejor conseguimos que incluso sea más divertido. Como hemos podido contemplar, aquí la botella solo tiene un agujerito pequeño en el centro, lo que ha hecho que la reacción salga en una dirección y muy alto. Podemos hacer diferentes cosas, también se pueden hacer agujeros a los lados y ninguno arriba, lo que hace que la reacción salga hacia los lados, o simplemente hacer muchos agujeritos pequeños y parece un volcán de verdad, como una regadera. Otra de las cosas que podemos hacer es quitar el tapón y no utilizar ningún tapón ni nada, entonces caerá como un volcán de verdad, así la lava hacia los lados. Y lo que hemos estado haciendo este mes, que ahora en la explicación lo hemos dejado a vuestra elección e imaginación, es decorar el volcán. Usar una base de cartón reciclado y poner papel continuo, folios, recreando la ladera de un volcán. Podemos hacer un poblado, un mapache, árboles, podemos hacer lo que queramos. Bueno, chicos, todo esto tiene una explicación científica. Debemos saber que la reacción química se debe a la reacción del vinagre con el bicarbonato, que crea CO2, lo que hace que ese gas se expanda y salga por ese pequeño agujero. Agujeritos o lo que queramos, eso está en nuestra imaginación. Recordad, chicos, no es lava, no quema, no tengáis miedo. Esto es ciencia.